Durante siglos, la humanidad miró al Sol como una fuente de vida estable, regular, casi confiable. Una estrella que salía cada mañana sin pedir permiso y se ocultaba cada noche sin causar sobresaltos. Pero esa imagen tranquila es una ilusión peligrosa, porque el Sol no es un objeto pasivo, es una máquina de plasma, campos magnéticos retorcidos y explosiones capaces de liberar, en segundos, más energía que toda la civilización humana en siglos. Lo inquietante no es que el Sol pueda explotar, lo inquietante es que ya lo hizo, y la Tierra estaba justo en la línea de fuego. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, un astrónomo británico llamado Richard Carrington observaba manchas solares a través de su telescopio. De pronto, dos destellos blancos, intensos, imposibles de ignorar, estallaron sobre la superficie del Sol. Carrington apenas tuvo tiempo de dibujarlos antes de que desaparecieran. No lo sabía aún, pero acababa de presenciar la mayor erupción solar jamás registrada por el ser humano. 17 horas después, la Tierra lo entendería. Auroras boreales iluminando cielos donde nunca antes habían existido. Cielos rojos y violetas sobre Cuba, México, Colombia. La noche convertida en un resplandor fantasmal. En Norteamérica y Europa, los sistemas de telégrafo comenzaron a fallar. Algunos operadores recibieron descargas eléctricas. Chispas brotaron de las máquinas. Algunos equipos siguieron funcionando incluso después de ser desconectados de las baterías. Era electricidad nacida del propio planeta, inducida por una tormenta invisible que nadie podía ver, pero que todos estaban empezando a sentir. El mundo acababa de ser golpeado por lo que hoy conocemos como el evento Carrington, la tormenta solar más poderosa documentada en la historia moderna. En 1859, la humanidad apenas dependía de la electricidad. No había satélites, no había internet, no había redes eléctricas interconectadas a escala continental. Y aún así, el impacto fue suficiente para incendiar estaciones de telégrafo y generar corrientes eléctricas en estructuras metálicas a miles de kilómetros de distancia. Ahora detén ese pensamiento por un instante. Imagina ese mismo evento, hoy, donde cada segundo dependen de señales invisibles, millones de transacciones financieras, vuelos intercontinentales, sistemas médicos, centros de datos, redes de comunicaciones, navegación satelital, transporte, defensa, mercados, infraestructuras críticas. Hoy, donde una interrupción de minutos ya produce pérdidas masivas. Hoy, donde la electricidad no es un lujo, sino el sistema nervioso del planeta. Y sin embargo, el fenómeno que podría apagarlo todo no es ciencia ficción, no es hipotético, no es una fantasía de catástrofe, es un proceso astrofísico bien entendido, medible, observable y estadísticamente inevitable. Eso es lo que hace que el evento Carrington sea tan perturbador. El Sol no lanza fuego al azar. Lo que ocurrió en 1859 fue una combinación extrema de dos fenómenos reales, una fulguración solar de clase extrema y una eyección de masa coronal, una gigantesca nube de plasma cargado y campos magnéticos retorcidos, expulsada al espacio a millones de kilómetros por hora. Cuando esa nube impacta la magnetosfera terrestre, no se choca como un objeto sólido, la comprime, la distorsiona, la sacude, como si alguien apretara violentamente una burbuja invisible que rodea al planeta. Esa compresión genera corrientes eléctricas inducidas en la superficie terrestre, no por cables, no por generadores, por el propio movimiento del campo magnético deformado. Es electricidad nacida del espacio. En 1859, esas corrientes viajaron por los únicos conductores de gran escala que existían entonces, los cables del telégrafo. Hoy, viajarían por algo infinitamente más delicado y más extenso. Redes eléctricas de alta tensión, transformadores gigantescos, oleoductos, cables submarinos, infraestructuras globales. Y aquí aparece la parte que casi nadie entiende del todo. Los transformadores modernos, los que permiten que la electricidad viaje miles de kilómetros sin perder potencia, son máquinas enormes, pesadas, altamente sensibles. No se fabrican en masa, no se reemplazan en días.
Algunos tardan meses o incluso más de un año en ser reconstruidos si fallan. Una tormenta solar extrema no apaga la red como un interruptor, la daña físicamente, quema componentes, satura núcleos magnéticos, provoca fallos permanentes. Eso significa que el verdadero peligro no es la oscuridad, sino la duración de esa oscuridad. Durante décadas, el evento Carrington fue considerado una rareza histórica, un accidente improbable, un recuerdo curioso de una época primitiva. Hasta que el 23 de julio de 2012 ocurrió algo que lo cambió todo. Una eyección de masa coronal de potencia, comparable a la de 1859, cruzó la órbita de la Tierra. Los instrumentos de la misión Stereo de la NASA la registraron con precisión. Una nube gigantesca de plasma magnetizado, avanzando exactamente por donde la Tierra había estado. Solo que nuestro planeta no estaba allí en ese momento. Habíamos esquivado un nuevo Carrington por cuestión de días. No por preparación, no por tecnología, por pura geometría orbital. Desde entonces el escenario dejó de ser un tal vez, pasó a ser un cuándo. Los modelos actuales estiman que la probabilidad de un evento tipo Carrington en una década oscila entre el 1 y el 12%. En un siglo se vuelve casi inevitable. Y, paradójicamente, mientras más tecnológica se vuelve la civilización, más vulnerable es a este tipo de tormentas. Nuestra fortaleza se ha convertido en nuestra fragilidad. No hablamos aquí de destrucción directa, ni de impactos, ni de explosiones sobre las ciudades. Hablamos de algo más silencioso, más sistémico, más profundo. La interrupción simultánea de las redes que sostienen la economía, la comunicación, la logística, la medicina, la información. Un colapso que no se oye, pero se siente en cada rincón del planeta. El evento Carrington no es una amenaza futura, es una advertencia del pasado, y está escrita con luz solar. Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal. Esto es Kaizen Ciencia. Hay algo aún más inquietante que la posibilidad del apagón, y es la certeza de que, cuando ocurra el próximo gran evento solar, no habrá villanos ni enemigos a quienes culpar. No habrá conflicto político que resolver. No habrá negociación posible. Será un fenómeno puramente físico, obediente solo a las leyes del plasma, del magnetismo y de la gravedad. El Sol no ataca. El Sol simplemente libera energía, y nosotros vivimos dentro de su alcance. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra se desarrolló bajo esa amenaza sin siquiera saberlo. La magnetosfera actuó como un escudo natural. La atmósfera absorbió la mayor parte del impacto. Los sistemas biológicos se adaptaron. La vida sobrevivió. Nosotros también. Pero la civilización eléctrica tiene apenas un siglo de existencia y nunca ha enfrentado de verdad al Sol en su versión más extrema. La pregunta ya no es si puede pasar. La pregunta es si estaremos preparados cuando pase. El Sol parece un disco uniforme, sereno, estable, una esfera perfecta flotando en el vacío, con un brillo constante que casi nunca cambia a simple vista. Pero esa impresión es engañosa. Debajo de esa superficie que parece tranquila, existe un sistema físico de una complejidad tan extrema que ningún laboratorio terrestre ha logrado imitarlo por completo. Una colisión continua de fuerzas térmicas, magnéticas y gravitatorias que sostienen una estrella y que, en ocasiones, la vuelven impredecible. Comprender el evento Carrington requiere entender primero qué es realmente el Sol, no como un símbolo, sino como un objeto físico, porque las tormentas solares no son explosiones al azar, son el resultado inevitable de cómo funciona la estrella que nos da vida. Lo primero que debemos entender es que el Sol no es fuego, no es combustión, no es algo que se queme. El Sol es plasma, materia tan caliente que los electrones no están unidos a los núcleos. Es un océano eléctrico y magnético en constante ebullición. Dentro de ese océano, las partículas cargadas se mueven, chocan, generan corrientes, se separan y se recombinan en patrones caóticos. Y esas corrientes, al moverse, producen campos magnéticos. Muchos campos magnéticos, superpuestos y tensados como bandas elásticas invisibles. Esa tensión es la clave. El Sol está girando,
rota más rápido en el ecuador que en los polos. Ese giro diferencial deforma los campos magnéticos, los estira, los retuerce, como si cientos de cuerdas elásticas fueran enrollándose unas sobre otras cada día un poco más. Llega un momento en que la tensión magnética supera el punto de estabilidad y se libera. Esa liberación de energía es lo que llamamos fulguración solar. Una fulguración no es simplemente luz, es radiación extrema. Es energía liberada en segundos. Es calor, rayos X, ondas electromagnéticas, partículas relativistas. Y lo más inquietante es que estas fulguraciones, por sí solas, ya pueden afectar la Tierra. Pero no son lo peor que puede hacer el Sol. Lo peor ocurre cuando esa liberación magnética rompe la superficie del plasma y expulsa al espacio una estructura completa, una burbuja inmensa de material solar cargado, viajando a millones de kilómetros por hora. Esa estructura es la eyección de masa coronal, la CME, el verdadero motor de un evento Carrington. Imagina una cuerda de acero tensada durante años, doblada, torcida, acumulando energía, y luego imagina que se rompe de golpe. Esa ruptura forma arcos magnéticos gigantescos que conectan regiones del Sol. Esos arcos contienen plasma supercaliente atrapado por campos magnéticos. Pero si el campo se reorganiza bruscamente, la estructura completa se abre y el plasma queda libre para escapar. Esa es la CME. Lo que hace peligrosas a la CME no es solo la velocidad o la temperatura, es su orientación magnética. Porque cuando llega una CME a la Tierra, no basta con que sea grande o rápida, debe estar magnetizada en la dirección correcta para abrir temporalmente nuestra magnetosfera, como si fuera una puerta giratoria. Esa orientación se llama BZ, y cuando es negativa, cuando apunta en sentido opuesto al campo magnético terrestre, el acoplamiento es brutal. Es entonces cuando comenzamos a ver efectos en la Tierra, corrientes eléctricas inducidas, saturación de transformadores, expansión de auroras hacia latitudes bajas, distorsiones en GPS, interrupciones en comunicaciones, todo causado por la interacción entre dos campos magnéticos gigantescos, el del Sol y el de nuestro planeta. Lo fascinante y a la vez perturbador es que estas tormentas no son raras, ocurren en ciclos. Cada 11 años aproximadamente, el Sol entra en su máximo de actividad. Durante ese periodo, las manchas solares aumentan, las fulguraciones se vuelven más comunes, las CME más violentas. La estrella se agita, como si respirara más rápido, y nosotros, en nuestro pequeño planeta, simplemente lo observamos. Estamos entrando en un nuevo máximo solar, y, como siempre, no hay manera de frenar lo que la física ya ha decidido. En esencia, el Sol actúa como un gigantesco reactor natural donde la energía se mueve en capas. El núcleo genera fusión. La zona radiativa transporta calor hacia afuera lentamente. Y la zona convectiva, la más importante para nuestro documental, es donde las burbujas de plasma ascienden, se enfrían y descienden, creando una danza caótica que impulsa el campo magnético solar. Es ese caos convectivo el que alimenta el dínamo solar. Ese dínamo es el responsable de las tormentas magnéticas, de las fulguraciones, de las CME, de los eventos que, como Carrington, pueden afectar a todo el planeta. Y no es un mecanismo perfecto, es un mecanismo inestable por naturaleza. Cada ciclo solar es diferente. Algunas décadas presentan máximos moderados, otras generan tormentas extremas. No existe un patrón completamente predecible. Estamos acostumbrados a pensar en amenazas cósmicas que vienen de lejos, supernovas, cometas, asteroides, colisiones galácticas, pero el fenómeno que realmente puede afectar a la Tierra de manera directa, inmediata y global, está a solo 8 minutos luz de distancia. No es un visitante del espacio profundo, es nuestra propia estrella. Ese es el detalle más incómodo de todos. La amenaza más real no viene de afuera, viene del centro del sistema que nos sostiene. Y el Sol no necesita ser más violento de lo normal para causar un desastre moderno. Solo necesita repetir lo que ya ha hecho. Si el evento Carrington ocurrió en una época donde la electricidad apenas comenzaba y aún así incendió sistemas,
Imagina su equivalente moderno golpeando una Tierra saturada de cables, satélites, redes eléctricas, sensores, infraestructura crítica y tecnologías que dependen de precisión magnética. Hoy el Sol no tendría que ser más destructivo, solo tendría que ser igual que en 1859. Y esa es precisamente nuestra vulnerabilidad. Pero ¿qué tan cerca estuvimos realmente de repetir un Carrington en pleno siglo XXI? La respuesta a esa pregunta no está en documentos históricos, sino en datos recientes, muy recientes, y en una tormenta que pasó, pero no por donde estábamos nosotros. En julio de 2012, mientras la mayoría del planeta vivía días normales, el Sol liberó una de las erupciones más violentas de los últimos siglos. Ningún sistema de alerta sonó, ninguna agencia emitió advertencias urgentes, ninguna noticia abrió con titulares alarmantes. Fue un día tranquilo para todos excepto para la estrella que sostiene nuestra existencia. Desde la superficie solar, una eyección de masa coronal gigantesca fue expulsada al espacio con una fuerza comparable al evento Carrington de 1859. Nadie en la Tierra sintió nada, y sin embargo, ese fue el momento en que estuvimos más cerca de un apagón global. La diferencia no estuvo en la potencia del fenómeno, estuvo en la geometría. La tormenta cruzó la órbita de la Tierra a toda velocidad, solo que la Tierra ya había pasado por ese punto días antes. Fue un disparo perfecto, dirigido exactamente al lugar donde habíamos estado. Si el Sol hubiera liberado esa CME apenas una semana antes, estaríamos hablando hoy de uno de los colapsos tecnológicos más severos de la historia moderna. Cuando los instrumentos de la misión Estéreo de la NASA analizaron los datos, los científicos quedaron impactados. La velocidad, la densidad y el campo magnético de la estructura eran suficientes para desencadenar un evento geomagnético global. No es una conjetura, no es una exageración narrativa, es un registro físico. La tormenta tenía la orientación magnética adecuada para abrir la magnetosfera terrestre, permitiendo que corrientes eléctricas inmensas fluyeran hacia el suelo. Eso habría saturado redes eléctricas en horas, dañado transformadores y producido apagones extensos que no se habrían resuelto en cuestión de días, sino quizá de meses. Este fue el primer indicio claro de que la civilización moderna ya ha tenido su primer casi Carrington. No en un pasado remoto, sino hace poco más de una década. Y lo más inquietante es que casi nadie fuera del ámbito científico se enteró. La tormenta de 2012 fue una demostración silenciosa del poder solar, una prueba práctica de que la física que causó el desastre de 1859 sigue completamente vigente. El Sol no cambió, no se volvió más agresivo, simplemente actuó de acuerdo con su naturaleza. La diferencia es que hoy somos infinitamente más vulnerables que en el siglo XIX. Nuestros sistemas dependen de satélites, sincronización precisa, redes distribuidas y tecnología delicada. En 1859, la electricidad era un experimento. En 2012, es la base de todo. Para comprender lo que estuvo en juego en aquel momento, hay que imaginar la trayectoria de una CME como una bala de plasma cargado moviéndose por el vacío. No viaja sola. Lleva consigo un campo magnético estructurado. Si ese campo se orienta hacia el sur al llegar a la Tierra, se produce un acoplamiento magnético muy eficiente, casi como si dos piezas encajaran. Ese encaje permite que la energía penetre la magnetosfera con facilidad y desencadene una tormenta geomagnética severa. La tormenta de 2012 tenía esa orientación. Estaba cargada, era rápida y tenía la configuración necesaria para recrear un Carrington. Lo único que la detuvo fue el tiempo. Los cálculos posteriores mostraron que el desfase fue mínimo. Días. Si la misma estructura se hubiera liberado apenas un poco antes, habría impactado directamente la Tierra durante un periodo económico, tecnológico y social profundamente dependiente de la estabilidad del campo magnético. Ese escenario habría generado un shock global, no por destrucción física visible, sino por la interrupción simultánea de todo aquello que sustenta la vida moderna. Redes eléctricas, GPS, sistemas bancarios, telecomunicaciones, logística, transporte aéreo y marítimo, operaciones satelitales, monitoreo meteorológico, transacciones electrónicas, servicios médicos,
suministro de agua y distribución de alimentos. La pregunta inevitable entonces es, ¿por qué no hubo alarma internacional? ¿Cómo es posible que un evento tan crítico haya pasado casi desapercibido? La razón es técnica. Para 2012, la mayor parte de los sistemas de monitoreo aún no estaba optimizada para capturar completamente la orientación magnética de una CME antes de que llegara a la Tierra. Podíamos ver la estructura, medir su velocidad, estimar su tamaño, pero la componente magnética solo podía conocerse con precisión cuando la tormenta estaba lo suficientemente cerca. En el caso de 2012, la CME no venía hacia nosotros. Pasó por un punto donde ya habíamos estado. Los instrumentos la registraron, pero no había motivo para emitir alertas porque la trayectoria no nos afectaba. Lo que nadie esperaba era que esa tormenta fuera casi idéntica a la del siglo XIX. Los análisis tardíos revelaron algo aún más inquietante. Este tipo de tormentas extremas no son excepcionales. La física solar sugiere que son parte natural de la actividad cíclica de la estrella. No hay indicios de que sean fenómenos raros. Lo raro es que una nos golpee de lleno. Y en 2012, estuvimos tan cerca que la diferencia se reduce a una coincidencia. El concepto de cercanía temporal toma un nuevo significado cuando hablamos de dinámicas astronómicas. La Tierra se mueve alrededor del Sol a casi 30 kilómetros por segundo. Una diferencia de días implica millones de kilómetros de distancia. Para un objeto sólido, eso sería un margen enorme. Para una nube de plasma que ocupa regiones vastísimas del espacio y viaja a velocidades semejantes, es prácticamente un roce. El episodio de 2012 marcó un antes y un después en el estudio de las tormentas solares extremas. Demostró que no basta con conocer la potencia de una CME. Es necesario comprender su orientación, su estructura y su evolución magnética. También dejó claro que la tecnología moderna, por avanzada que sea, es vulnerable a un fenómeno que no depende de decisiones humanas, políticas ni económicas. Es un evento de origen natural que actúa de acuerdo con leyes físicas profundas, sin intención, sin dirección y sin posibilidad de detenerlo. La lección científica es contundente. El Sol puede generar un nuevo evento Carrington en cualquier ciclo. La lección civilizatoria es aún más clara. No estamos preparados. Y quizá la parte más desconcertante sea esta. Mientras en 1859 las auroras iluminaron el cielo y los telégrafos ardieron, en 2012 no vimos nada. No hubo luces en el cielo porque la tormenta no llegó. El mundo siguió su curso sin saber qué acababa de pasar. El peligro mayor no vino acompañado de un espectáculo visual. No hubo señales. No hubo advertencia. Fue un evento silencioso registrado por científicos, pero ignorado por la sociedad. La tormenta pasó. Nosotros seguimos adelante. Pero el registro quedó y dejó la pregunta abierta. ¿Qué ocurrirá cuando no falle por días, sino que nos encuentre exactamente donde estamos? Imagina por un momento que una tormenta solar del nivel del evento Carrington impacta directamente la Tierra mañana. No dentro de 100 años, no en un futuro lejano. Mañana. El Sol libera una fulguración extrema. Los satélites solares registran la explosión. Los sensores detectan una eyección de masa coronal avanzando a una velocidad anormalmente alta. En cuestión de horas, los centros de monitoreo confirman que la trayectoria apunta directamente hacia nuestro planeta. La cuenta regresiva comienza. El primer impacto no ocurre en el suelo, ocurre en el espacio. Entre 15 y 72 horas después de la erupción, la nube de plasma alcanza la magnetosfera. Lo que llega no es una pared de fuego visible, sino una estructura magnética invisible cargada de partículas energéticas. El campo magnético terrestre comienza a comprimirse con violencia. En ese instante, la Tierra entera entra en un estado que casi nadie percibe conscientemente, pero del que depende todo. En los minutos siguientes, las partículas solares empiezan a alterar la ionosfera. Las comunicaciones por radio de alta frecuencia se degradan. Los sistemas de navegación por satélite comienzan a registrar errores. Las rutas de aviación polar se ven obligadas a desviar vuelos. Algunas aeronaves pierden parcialmente contacto con tierra. Nada de esto es todavía un colapso.
pero es el primer síntoma de que la red invisible que sostiene a la civilización se está deformando. Mientras tanto, en órbita, los satélites reciben el golpe más directo. Sus sistemas electrónicos están diseñados para resistir radiación, pero no para un bombardeo extremo prolongado. Algunos sensores se saturan, otros se reinician. Algunos satélites envejecen en horas lo que normalmente en años. En un escenario severo, varios quedan inutilizados de forma permanente. El sistema GPS pierde precisión. En algunos puntos deja de funcionar de manera continua. La sincronización temporal de miles de redes comienza a degradarse. En la superficie, el verdadero problema se desarrolla en silencio. La deformación del campo magnético terrestre induce corrientes eléctricas en estructuras metálicas de gran escala, no en electrodomésticos individuales, en líneas de transmisión de cientos de kilómetros, en oleoductos, en ferrocarriles electrificados, en redes de alta tensión. Esas corrientes no fueron diseñadas para existir, fluyen donde no deberían fluir, calientan núcleos de transformadores, saturan sistemas de protección, provocan fallos que no son simples apagones automáticos, sino daños físicos internos. En cuestión de horas, algunos transformadores críticos comienzan a fallar, no en un solo país, sino en varios al mismo tiempo. El problema no se localiza. Se propaga como una enfermedad eléctrica. Una red que cae sobrecarga a otra. Una línea inutilizada redirige corriente a otras que no estaban preparadas para asumir esa carga. Se producen apagones en cascada. En algunas regiones la electricidad regresa en horas, en otras no regresa en días. En las zonas más afectadas, donde los transformadores gigantes resultan dañados, la recuperación puede tardar meses. Y aquí aparece el punto que cambia por completo el significado de la catástrofe. Los transformadores de alta potencia no se almacenan en grandes cantidades. Son equipos personalizados, fabricados bajo pedido, con tiempos de producción que pueden superar el año. No existe una flota global de reemplazo esperando un evento de esta magnitud. Mientras la red eléctrica colapsa en regiones críticas, los centros de datos comienzan a operar con sistemas de respaldo, generadores diésel, baterías, protocolos de emergencia. Pero esos sistemas no están diseñados para semanas o meses sin red estable. Están diseñados para horas o pocos días. A medida que el suministro de combustible se vuelve irregular, algunos centros de datos reducen operaciones, otros quedan desconectados. Partes de Internet empiezan a fragmentarse. Las transacciones financieras se ralentizan. Los sistemas bancarios entran en modo de contingencia. La conectividad entre bolsas se vuelve intermitente. Los sistemas de pago electrónico fallan en regiones enteras. Donde no hay energía estable, el dinero digital simplemente deja de existir. Los hospitales activan protocolos de emergencia. Las cirugías no urgentes se suspenden. Los sistemas de monitoreo se limitan. Cada generador cuenta. El transporte se ve afectado casi de inmediato. Semáforos fuera de servicio, sistemas de control ferroviario degradados, aeropuertos operando con capacidad reducida. Los puertos ralentizan operaciones al perder sincronización logística. La cadena de suministro comienza a tensarse, no por falta de productos en el mundo, sino por falta de coordinación eléctrica para moverlos. Las comunicaciones móviles siguen funcionando de forma irregular mientras haya energía en las antenas y combustible para los generadores. Pero a medida que pasan los días, la red se fragmenta. Hay zonas con señal, zonas sin ella. La información ya no fluye de manera uniforme. La percepción del evento cambia según la región. En algunos lugares se habla de tormenta solar, en otros simplemente de apagón. La agricultura moderna también depende de electricidad. Sistemas de riego, almacenaje en frío, distribución, control de inventarios. El impacto no es inmediato en los campos, pero lo es en los mercados. Las cadenas de refrigeración fallan, algunos alimentos se pierden. Los precios comienzan a moverse, no por especulación, sino por interrupción física de procesos. Todo esto ocurre sin una sola explosión visible en la superficie, sin edificios derrumbados por el cielo, sin impactos de asteroides. El planeta luce intacto desde el espacio, y sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, el sistema nervioso de la civilización está lesionado. Esta es la diferencia fundamental
Entre una catástrofe natural clásica y una tormenta solar extrema, no destruye estructuras visibles, destruye conexiones invisibles. La recuperación no depende solo de reparar cables. Depende de fabricar componentes que tardan meses en producirse, coordinar envíos internacionales con redes logísticas degradadas, restablecer sincronización de sistemas que se quedaron sin reloj. La recuperación se vuelve desigual. Algunas regiones se estabilizan rápido, otras entran en una nueva normalidad marcada por cortes, restricciones y adaptaciones forzadas. El impacto económico se mide en cifras que superan con creces cualquier desastre climático moderno, trillones de dólares en pérdidas directas. Pero la cifra más relevante no es el dinero, es el tiempo que una civilización digital puede permanecer parcialmente desconectada sin alterar sus fundamentos más profundos. Y aquí surge una realidad incómoda. No existe una defensa completa contra una tormenta solar extrema. Existen mitigaciones, existen protocolos, existen sistemas de alerta temprana, pero no existe un escudo que pueda detener una eyección de masa coronal del tamaño del evento Carrington. Solo podemos anticipar, desconectar parcialmente, proteger lo esencial y esperar que el daño no sea total. El sol no destruye ciudades, pero puede apagar el mundo que construimos sobre cables, señales y campos magnéticos, y eso lo cambia todo. Después de comprender lo que una tormenta solar extrema puede provocar en la civilización moderna, surge una pregunta inevitable. Si el peligro es real, si ya ocurrió antes y si casi vuelve a ocurrir en 2012, entonces, ¿podemos verlo venir con suficiente anticipación como para evitar el colapso? La respuesta es tan inquietante como precisa. Podemos ver al Sol, podemos medir su actividad, podemos detectar erupciones, podemos observar eyecciones de masa coronal, pero no podemos predecir con certeza absoluta cuándo ocurrirá un evento tipo Carrington. Y, lo que es más crítico, no siempre podemos saber con tiempo suficiente cuán destructivo será. La vigilancia solar moderna es una de las redes científicas más sofisticadas jamás construidas. En el espacio, satélites como SOHO, SDO, ACE, DISCOVER y las misiones Estéreo observan constantemente la superficie solar, su atmósfera, sus campos magnéticos y el flujo de partículas. Desde la Tierra, observatorios solares registran manchas, fulguraciones, protuberancias y variaciones del campo magnético. Nunca habíamos tenido tanto control visual sobre nuestra estrella y, aún así, seguimos sin poder dominar su comportamiento. Cuando el Sol produce una fulguración potente, el evento puede detectarse casi de inmediato. En cuestión de minutos, los instrumentos confirman el estallido. La radiación electromagnética viaja a la velocidad de la luz y alcanza la Tierra en solo 8 minutos. Esa es la primera señal. Horas después, si la fulguración estuvo acompañada de una eyección de masa coronal, la CME se vuelve visible desplazándose por el espacio. En ese punto comienza una carrera contra el tiempo, entre 15 y 72 horas. Ese es todo el margen de advertencia que tiene la civilización para prepararse. Ese margen parece amplio, pero en la práctica es aterradoramente corto. En ese intervalo deben tomarse decisiones críticas que afectan a redes eléctricas continentales, satélites multimillonarios, infraestructura crítica, transporte, sistemas financieros y defensa. Y todas esas decisiones deben tomarse con información incompleta. El problema central es este. Ver una CME no es lo mismo que comprender su estructura interna. Para que una tormenta solar sea verdaderamente peligrosa, no basta con que sea rápida o grande. Es necesario que su campo magnético esté orientado de una manera específica al llegar a la Tierra. Esa orientación solo se conoce con precisión cuando la CME está muy cerca del planeta. Antes de eso, solo se pueden hacer estimaciones probabilísticas. Es como ver venir una ola gigantesca sin saber aún si romperá de frente o de costado. En la práctica, eso significa que durante la mayor parte del trayecto de una CME peligrosa, la humanidad vive en un estado de incertidumbre. Sabemos que algo viene. Sabemos que podría ser grave. Pero no sabemos con certeza cuán grave será hasta que ya está prácticamente encima. Esto impone un dilema operativo.
Si las redes eléctricas se desconectan de forma preventiva y la tormenta resulta finalmente moderada, se habrán causado pérdidas económicas gigantescas por una amenaza que no se concretó. Si no se desconectan y la tormenta resulta extrema, el daño puede ser físico e irreversible. La decisión es binaria y la información incompleta. En algunos países existen protocolos para aislar transformadores, redistribuir cargas y proteger satélites ante alertas severas. Pero estos protocolos no están estandarizados a escala global. No todas las redes están igualmente protegidas. No todos los países tienen la misma capacidad de reacción. La vulnerabilidad no es uniforme, es asimétrica. Y eso significa que el impacto de un Carrington moderno no sería homogéneo. Habría regiones relativamente estables y regiones profundamente afectadas. El ciclo solar añade una capa más de complejidad. Cada 11 años aproximadamente, el Sol entra en un máximo de actividad. Aumentan las manchas solares, aumentan las fulguraciones, aumentan las CME. Pero los eventos extremos no obedecen un calendario rígido. Pueden aparecer fuera del máximo, pueden concentrarse en periodos cortos, pueden surgir en secuencias. El Sol no responde a nuestras expectativas estadísticas, solo responde a su propia dinámica magnética. A lo largo de los últimos ciclos, hemos visto tormentas potentes que no alcanzaron el nivel Carrington. También hemos visto décadas relativamente tranquilas. Ese comportamiento irregular impide construir un modelo de predicción exacto. La física del plasma solar es uno de los sistemas caóticos más complejos conocidos. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden producir diferencias enormes en los resultados finales. No existe una fórmula cerrada que permita anticipar con certeza la próxima gran tormenta. La tecnología ha mejorado enormemente la capacidad de observación, pero no ha eliminado el factor sorpresa. Podemos saber que una CME viene. Podemos estimar su velocidad. Podemos proyectar su tiempo de llegada, pero no podemos garantizar su orientación magnética. Y sin esa variable, la predicción completa sigue siendo imposible. Por eso la defensa real contra un Carrington moderno no se basa solo en la anticipación, se basa en la resiliencia, en la capacidad de resistir el impacto, de aislar fallos, de proteger componentes críticos, de restaurar redes con rapidez. En otras palabras, en aceptar que el evento puede ocurrir sin aviso perfecto y que la única estrategia viable es la adaptación estructural. Algunas infraestructuras ya han comenzado a modificarse. Transformadores más resistentes, sistemas de desconexión rápida, satélites con mayor blindaje, protocolos de reducción de carga ante alertas solares. Pero el progreso es desigual y en muchos casos insuficiente frente a un evento verdaderamente extremo. La escala del problema supera la lógica de los proyectos individuales. Es un desafío sistémico. Hay otro límite que pocas veces se menciona. La vigilancia solar depende de satélites, y esos mismos satélites son vulnerables a las tormentas que vigilan. Es una paradoja incómoda. El sistema de alerta temprana depende de la estabilidad de aquello que intenta anticipar. Si una tormenta solar dañara los sensores más críticos en los primeros minutos, la capacidad de reacción se vería comprometida justo en el momento en que más se necesita. Eso no significa que estemos ciegos, significa que nuestra visión tiene puntos ciegos. La humanidad ha aprendido a observar el Sol con una precisión sin precedentes, pero sigue viviendo bajo la sombra de su variabilidad. No hay botón de apagado, no hay forma de negociar con un campo magnético estelar, no hay tecnología que pueda intervenir directamente en una eyección de masa coronal una vez que ha sido expulsada. La única acción posible es prepararse para recibir el golpe. Y aquí aparece una verdad profunda. La predicción perfecta no es posible porque el fenómeno mismo es el resultado de un sistema caótico. Pero la preparación sí lo es. La prevención sí lo es. La decisión de fortalecer redes, aislar sistemas esenciales y diseñar una infraestructura menos frágil frente a perturbaciones magnéticas sí depende de nosotros. La física dicta que el próximo gran evento ocurrirá. La ingeniería decide cuánto dolerá cuando ocurra. Y la política determina si esa ingeniería se implementa antes o después del desastre. El Sol no se puede domesticar.
solo se puede comprender, y aún esa comprensión tiene límites. En la superficie, una tormenta solar parece un fenómeno físico distante, abstracto, casi astronómico, pero su impacto más profundo no ocurre en la atmósfera ni en la magnetosfera. Ocurre en un lugar mucho más frágil y mucho más humano, la economía. Porque el dinero moderno no es metal, ni papel, ni reservas ocultas en bóvedas. El dinero moderno es un sistema eléctrico. Es información que viaja por cables, por satélites, por centros de datos. Es confianza sostenida por energía continua. Cuando la electricidad se vuelve inestable, el dinero también lo hace. En un escenario de tormenta solar extrema, el colapso económico no llega como una crisis bursátil tradicional. No empieza con pánico financiero. Empieza con fallos técnicos, con retrasos, con sistemas que dejan de sincronizarse, con transacciones que no se confirman, con cajeros que no responden, con plataformas que quedan fuera de línea durante horas, luego durante días. En las primeras fases, los bancos activan protocolos de contingencia. Los centros de respaldo entran en operación. Las plataformas financieras reducen operaciones para preservar estabilidad. Pero esos sistemas están diseñados para fallos locales, no para interrupciones simultáneas a escala continental. La arquitectura financiera moderna se basa en la interconexión permanente. Cuando esa interconexión se rompe en muchos nodos al mismo tiempo, la red no se cae como un edificio, se fragmenta como un tejido. Las bolsas de valores dependen de sincronización temporal extrema. Millonésimas de segundo definen precios, órdenes, arbitrajes. Sin GPS estable, sin relojes atómicos sincronizados por satélite, las operaciones de alta frecuencia se vuelven imposibles. Las bolsas no colapsan por miedo, colapsan por desorden técnico. Las sesiones se suspenden. La liquidez se evapora. Nadie sabe con certeza cuál es el precio real de nada. Los sistemas de pago electrónico, que hoy dominan casi todas las transacciones diarias, requieren energía constante y conexión estable. En un apagón prolongado, incluso los dispositivos más simples pierden funcionalidad. Los comercios que dependen exclusivamente de pagos digitales quedan paralizados. El efectivo reaparece, pero en cantidades limitadas. Nadie lleva hoy suficiente dinero físico como para sostener semanas de transacciones. El problema no es solo la falta de pagos, es la ruptura de la cadena de intercambio. Las empresas logísticas funcionan sobre sistemas eléctricos integrados, inventarios automatizados, rutas optimizadas por software, sistemas de seguimiento satelital. Si esa red se degrada, el flujo de mercancías se vuelve lento, irregular, impredecible. Los almacenes no saben qué entra ni qué sale en tiempo real. Los camiones pierden coordinación. Los puertos reducen capacidad. El comercio internacional no se detiene de golpe, pero pierde coherencia. Las cadenas de suministro modernas no están diseñadas para resiliencia extrema. Están diseñadas para eficiencia máxima. Eso significa márgenes mínimos, inventarios ajustados, tiempos optimizados al segundo. Esa eficiencia se transforma en fragilidad cuando la energía se vuelve intermitente. Basta con que una fase de la cadena se rompa para que el resto empiece a fallar por acumulación. El sector energético, que debería ser el pilar de la recuperación, también se convierte en uno de los más afectados. Las redes eléctricas no son islas independientes. Están interconectadas a nivel regional e incluso continental. Cuando una parte de la red cae, afecta a las demás. Los mercados eléctricos dependen de equilibrio instantáneo entre oferta y demanda. Sin sistemas de control, ese equilibrio se pierde. Las plantas generadoras reducen potencia por protección. Algunas se desconectan automáticamente. La producción de energía disminuye justo cuando la demanda de recuperación aumenta. Los mercados de combustibles se ven alterados por la misma razón. Refinerías, oleoductos, estaciones de bombeo y distribución dependen de energía estable. Sin ella, el flujo se interrumpe. El combustible, que debía alimentar los generadores de respaldo, también se vuelve un recurso limitado. Aparece una competencia silenciosa entre hospitales, centros de datos, fuerzas de seguridad, infraestructuras críticas y población civil. En este escenario, la inflación no surge por especulación, sino por escasez funcional.
Los bienes existen, pero no se mueven con normalidad, no se refrigeran con normalidad, no se distribuyen con normalidad. Los precios comienzan a distorsionarse. En algunas regiones suben rápidamente, en otras simplemente dejan de existir mercados organizados. El intercambio vuelve a ser local, fragmentado, improvisado. El sistema de seguros, que normalmente amortigua catástrofes, tampoco está preparado para un evento de esta naturaleza. Los contratos se basan en escenarios delimitados: incendios, terremotos, inundaciones, fallos técnicos regionales. Un Carrington moderno no respeta fronteras, ni sectores, ni escalas tradicionales de riesgo. Sería un siniestro simultáneo en cientos de miles de puntos al mismo tiempo. Un evento sistémico para el cual no existe una prima realista de cobertura. Las deudas, los créditos, los contratos financieros siguen existiendo en el papel, pero su ejecución depende de plataformas eléctricas. Durante una interrupción prolongada, las obligaciones se congelan de facto, no por decisión legal, sino por imposibilidad operativa. El tiempo financiero se desacopla del tiempo real, y cuando la red empieza a restablecerse, aparece un problema mayor: cómo reconciliar millones de operaciones interrumpidas, duplicadas, incompletas o perdidas. La confianza, que es el verdadero cimiento del sistema económico, sufre un impacto profundo, no porque las personas pierdan fe en el dinero como concepto abstracto, sino porque pierden previsibilidad. Cuando no se sabe si un pago se confirmará, si un salario se depositará, si una transacción se registrará correctamente, el comportamiento colectivo cambia. Aparece la retención, aparece la cautela, aparece la contracción económica por incertidumbre técnica, no por miedo psicológico. Las economías más digitalizadas, paradójicamente, son las más vulnerables. Las sociedades que ya casi no usan efectivo, que operan con banca móvil, pagos sin contacto y monedas digitales, dependen de una continuidad eléctrica casi perfecta. Un apagón prolongado las empuja de forma abrupta a un modelo para el que ya no están culturalmente preparadas. En las regiones menos conectadas, donde el efectivo aún es dominante y donde la actividad económica es más local, el impacto tecnológico es menor, pero el impacto logístico es mayor. La falta de combustible, de transporte, de acceso a bienes importados, genera tensiones distintas. El evento no iguala a las sociedades, las afecta de maneras diferentes. A nivel global, el problema no es solo la pérdida económica directa, es la alteración de los flujos que sostienen la economía planetaria. Una economía moderna no se mueve por producción aislada, sino por interdependencia. Cada región depende de otra para algo esencial. Cuando esa interdependencia se interrumpe por fallos energéticos, el sistema completo entra en una fase de desacople forzado. Y aquí surge una verdad difícil de aceptar. El impacto económico de un Carrington moderno no se mediría solo en trillones de dólares perdidos. Se mediría en años de reconfiguración, en cambios estructurales, en nuevas prioridades, en la conciencia colectiva de que el motor financiero del mundo depende, en último término, de la estabilidad de una estrella. El Sol no entiende de mercados, no responde a índices, no distingue entre economías emergentes y desarrolladas, pero sus variaciones magnéticas pueden redefinir qué entendemos por estabilidad económica. Porque cuando se apaga la electricidad, no solo se oscurecen las ciudades, se oscurecen también los contratos, los balances, las transacciones y los flujos que creíamos eternos. Y entonces, el dinero deja de ser un sistema abstracto, vuelve a ser otra vez una cuestión de energía. Después de comprender el alcance físico, tecnológico y económico de una tormenta solar extrema, surge una pregunta decisiva. Si el riesgo es real, si el fenómeno está bien documentado y si la vulnerabilidad es evidente, entonces, ¿qué está haciendo realmente la civilización para protegerse? La respuesta es compleja. No estamos completamente indefensos, pero tampoco estamos completamente preparados. La primera línea de defensa es la observación. El Sol se vigila de forma permanente desde múltiples puntos del espacio. Satélites especializados observan la superficie solar, su atmósfera y su campo magnético en diferentes longitudes de onda. Detectan manchas, fulguraciones, filamentos,
protuberancias y cambios súbitos en la actividad. Otros satélites están posicionados entre el Sol y la Tierra, en regiones gravitacionalmente estables, donde pueden medir directamente el viento solar y el campo magnético entrante con minutos de anticipación real. Esa vigilancia permite algo fundamental: ganar tiempo, no días, a veces solo una hora. Pero esa hora puede marcar la diferencia entre un daño moderado y un colapso profundo. Cuando una CME se aproxima y los instrumentos confirman una orientación magnética peligrosa, se activa una cadena de alertas. Operadores de redes eléctricas, agencias espaciales, sistemas de aviación, operadores de satélites y autoridades de protección civil reciben notificaciones casi simultáneas. En ese corto margen de tiempo, se ejecutan acciones críticas. Algunos satélites entran en modo seguro, reduciendo su actividad electrónica al mínimo. Las trayectorias de vuelos polares se modifican para evitar regiones de radiación intensa. Las redes eléctricas comienzan a redistribuir cargas, reducen tensiones y, en algunos casos, desconectan preventivamente componentes sensibles. No se trata de apagar todo, sino de evitar que la sobrecarga induzca daños físicos irreversibles. En las últimas décadas, el diseño de los transformadores de alta potencia ha evolucionado lentamente para resistir mejor las corrientes geomagnéticas inducidas. Se incorporan materiales más tolerantes a la saturación magnética. Se instalan sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sobrecalentamientos anómalos. Se desarrollan dispositivos de bloqueo para impedir que corrientes de baja frecuencia, propias de las tormentas geomagnéticas, penetren en los núcleos más vulnerables. Algunas regiones del mundo han avanzado más rápido que otras. Países con latitudes altas, donde el riesgo es mayor, como Canadá, los países nórdicos y partes de Estados Unidos, han reforzado protocolos específicos frente a tormentas solares. Existen simulaciones periódicas de apagones inducidos por eventos geomagnéticos. Se prueban procedimientos de desconexión rápida. Se entrenan equipos de respuesta para restaurar redes en condiciones extremas. En el ámbito espacial, los satélites modernos incorporan blindajes más robustos contra radiación. Sus componentes electrónicos están diseñados con tolerancia a errores por partículas energéticas. Se utilizan sistemas redundantes para asegurar que una parte del satélite siga operativa incluso si otra se ve afectada. También se han desarrollado técnicas de corrección automática de fallos inducidos por radiación, lo que permite recuperar parcialmente el control tras un evento intenso. En paralelo, los modelos de predicción solar han mejorado de forma notable. Supercomputadoras procesan en tiempo real datos de observación para simular la evolución de una CME desde el Sol hasta la Tierra. Se calculan escenarios probabilísticos de impacto. Se estiman tiempos de llegada. Se evalúan riesgos por región. Aunque la predicción perfecta sigue siendo imposible, el margen de incertidumbre se ha reducido. Sin embargo, hay un límite que la tecnología no puede superar. No es posible desviar una eyección de masa coronal. No existe un escudo planetario que pueda bloquear una eyección de masa coronal. La energía involucrada es de una escala que supera por completo cualquier capacidad de intervención humana directa. La única estrategia viable es reducir la vulnerabilidad de los sistemas que dependen de la estabilidad magnética y eléctrica. Y aquí aparece una brecha crítica. La infraestructura global no se renueva al ritmo del riesgo. Muchas de las redes eléctricas actuales fueron diseñadas hace décadas, cuando el problema de las tormentas solares no estaba en el centro de la planificación. Reforzar transformadores, modernizar protecciones, aislar redes y crear redundancias implica inversiones masivas, decisiones políticas y coordinación internacional. No todos los países avanzan al mismo ritmo. No todos tienen los mismos recursos. La defensa contra el sol no es uniforme. Otro punto delicado es la dependencia de sistemas de alerta centralizados. La vigilancia solar es un sistema altamente coordinado, pero también es vulnerable. Si un evento extremo afectara a los satélites de monitoreo en las primeras fases, la capacidad de advertencia se reduciría justo cuando más se necesita. Por eso se trabaja en redes redundantes, múltiples satélites en diferentes posiciones y observatorios terrestres capaces de actuar como respaldo. Pero ningún sistema es invulnerable al 100%. En el ámbito civil,
también existen planes de contingencia. Hospitales, centrales de abastecimiento de agua, sistemas de emergencia y centros de datos críticos cuentan con generadores, baterías y reservas de combustible. Pero estos sistemas están pensados para cortes locales o temporales, no para una disrupción simultánea en grandes regiones durante semanas. La preparación existe, pero su escala aún no corresponde al tamaño potencial del fenómeno. Algunos gobiernos han comenzado a integrar el riesgo de tormentas solares extremas en sus estrategias de seguridad nacional, no como una amenaza militar, sino como un riesgo sistémico capaz de paralizar economías enteras sin un solo disparo. Se elaboran informes, se proyectan escenarios, se diseñan ejercicios de simulación. El problema no es la falta de conocimiento, es la lentitud de la acción estructural. Hay además un factor psicológico que juega en contra de la preparación. Las tormentas solares extremas no son visibles en la vida cotidiana, no dejan huellas regulares, no producen pequeños desastres frecuentes que mantengan la alarma encendida. Son eventos raros en escala humana, y la mente humana está mal equipada para prepararse seriamente para fenómenos que no ocurren cada año. Ese desajuste entre la frecuencia del evento y la magnitud de su impacto genera una falsa sensación de seguridad. La infraestructura sigue funcionando, los satélites siguen operando, las luces se encienden cada noche, el sol sigue saliendo cada mañana, y poco a poco, la memoria del riesgo se desvanece. Lo que la ciencia ha aprendido es claro. El sol puede producir eventos como Carrington. Lo ha hecho, lo hará. Lo que aún está en construcción es la voluntad colectiva de asumir que la defensa contra un fenómeno natural, silencioso e inevitable, requiere la misma seriedad que la defensa frente a amenazas visibles. La tecnología nos permite anticipar, la ingeniería nos permite mitigar, pero ninguna de las dos garantiza la inmunidad. La única verdadera protección es una civilización diseñada para resistir interrupciones profundas sin desintegrarse. Y ese diseño no se improvisa cuando el cielo ya está cargado. La historia de la humanidad siempre se ha contado como una lucha contra fuerzas externas. El frío, las enfermedades, la oscuridad, los depredadores, los desastres naturales. Siempre imaginamos el peligro como algo que llega desde afuera, como una amenaza que irrumpe en un mundo que, por defecto, suponemos estable. Pero el evento Carrington nos obliga a aceptar una verdad distinta. La mayor fuente de estabilidad de nuestro planeta es también una fuente de inestabilidad permanente. Vivimos bajo una estrella activa, no bajo una lámpara eterna. Durante miles de generaciones, el Sol fue un fondo constante. Salía cada mañana, marcaba las estaciones, sostenía los cultivos, regulaba los ritmos biológicos. La vida aprendió a convivir con su variabilidad sin siquiera comprenderla. La magnetosfera hizo su trabajo. La atmósfera absorbió gran parte de su furia invisible. La biología se adaptó. La civilización primitiva jamás supo que estaba siendo protegida por campos magnéticos que nacen a miles de kilómetros bajo la corteza terrestre. La tecnología moderna, en cambio, sí lo sabe, y aún así sigue viviendo como si ese conocimiento fuera solo un dato académico. Porque hay algo profundamente paradójico en nuestra relación con el Sol. Cuanto más dependemos de la electricidad, de los satélites, de la sincronización temporal, de las redes digitales, más expuestos quedamos a los caprichos magnéticos de una estrella que no tiene intención alguna de adaptarse a nuestras necesidades. Hemos construido una civilización extremadamente precisa sobre un fundamento profundamente caótico. Cada mensaje, cada transacción, cada vuelo, cada cirugía asistida por tecnología, cada señal GPS, cada dato que viaja por el mundo depende de campos eléctricos que, a su vez, dependen de un entorno magnético estable. Ese entorno no está garantizado. Está condicionado por una estrella cuya actividad fluctúa por razones que, aunque entendidas en términos físicos, siguen siendo impredecibles en el detalle. No es un enemigo, no es una amenaza con voluntad, es algo más inquietante, un sistema natural que no distingue entre lo que consideramos esencial y lo que consideramos accesorio. El Sol no sabe qué es un hospital,
no sabe qué es una bolsa de valores, no sabe qué es un centro de datos, solo libera energía cuando su dinámica interna así lo determina. El evento Carrington, en ese sentido, no fue una advertencia moral, fue una advertencia física. Nos recordó que la tecnología no flota en el vacío, está anclada a procesos cósmicos. Nos recordó que la civilización no es una burbuja aislada, sino una capa frágil sostenida por equilibrios naturales que no controlamos. Nos recordó que no hemos dejado de ser una especie que vive dentro de un sistema estelar activo. Sin embargo, también nos mostró algo distinto. Nos mostró que podemos aprender, que podemos observar, que podemos anticipar, que podemos mitigar, que podemos diseñar sistemas más robustos, que la inteligencia técnica puede reducir el daño, aunque no pueda eliminar el fenómeno. La pregunta de fondo no es si el próximo Carrington ocurrirá. La física indica que sí. La pregunta real es qué clase de civilización seremos cuando ocurra. Una civilización diseñada solo para la eficiencia colapsa cuando pierde continuidad. Una civilización diseñada para la resiliencia se deforma, se adapta y sigue funcionando, incluso bajo condiciones extremas. La historia está llena de ejemplos de sociedades que prosperaron en tiempos de estabilidad y desaparecieron cuando esa estabilidad se rompió. No por invasiones, ni por colapsos súbitos, sino por incapacidad de reorganizarse ante cambios sistémicos. Una tormenta solar extrema no destruirá ciudades con fuego visible, no levantará muros de agua, no partirá continentes, pero puede hacer algo igual de profundo: interrumpir simultáneamente los vínculos invisibles que sostienen una civilización global interconectada. Ese tipo de evento no pone a prueba solo a la infraestructura, pone a prueba a la organización, a la cooperación, a la capacidad de compartir recursos, a la gestión del tiempo, a la forma en que una sociedad entiende el riesgo, la escasez y la reconstrucción. Quizá por eso el evento Carrington resulta tan perturbador, porque no encaja en nuestros arquetipos clásicos de catástrofe. No es un impacto, no es una explosión, no es una guerra. Es un reajuste del entorno electromagnético que deja intacto el planeta, pero altera profundamente la forma en que lo habitamos. En ese escenario, las preguntas fundamentales cambian. No se trata de cuántos edificios sobreviven, se trata de cuántos sistemas logran reactivarse. No se trata de cuántos muros quedan en pie, se trata de cuántas redes pueden volver a sincronizarse. No se trata solo de cuánta energía podemos producir, se trata de cuánta energía podemos gestionar de forma estable bajo condiciones adversas. El Sol seguirá siendo nuestro origen energético último durante miles de millones de años. Toda energía que usamos, de una forma u otra, proviene de él, directa o indirectamente. Incluso los combustibles fósiles no son más que energía solar almacenada durante eras geológicas. En ese sentido, no existe una civilización fuera del Sol. Todo está inscrito en su campo de influencia, y esa es, tal vez, la lección más profunda del evento Carrington. No vivimos simplemente en un planeta, vivimos dentro de un sistema estelar activo. Nuestra estabilidad no es absoluta, es condicional. Durante siglos, la humanidad pensó que dominar la energía era dominar la naturaleza. Aprendimos a encender luces en la noche, a mover máquinas, a transmitir información a la velocidad de la luz. Todo eso es cierto. Pero el evento Carrington nos recuerda que no hemos dominado la fuente última de esa energía. Solo hemos aprendido a canalizar una pequeña parte de ella, mientras el resto sigue fluyendo según leyes que no responden a nuestras prioridades. La pregunta final no es tecnológica, es civilizatoria. ¿Queremos una civilización optimizada solo para funcionar en condiciones perfectas? ¿O una civilización capaz de sostenerse incluso cuando su entorno energético deja de ser estable? Porque el próximo gran evento solar no será una sorpresa para la física, tampoco será un castigo, será simplemente una manifestación más del comportamiento natural de una estrella. Y, cuando ocurra, no pondrá a prueba al Sol, nos pondrá a prueba a nosotros. Si este documental te ayudó a comprender cómo fuerzas invisibles pueden redefinir por completo nuestra civilización, suscríbete a Kaizen Ciencia. Aquí exploramos los límites reales del universo que habitamos y de la tecnología que creemos dominar.